Bienvenidos, bienvenidas a la primer clase de métodos multidimensionales. Hoy vamos a abrir la puerta a un mundo que probablemente nos rodea todos los días, que no es otra cosa que el análisis de datos. Pero no cualquier análisis, sino uno que nos permite entender fenómenos sociodemográficos complejos, donde muchas variables interactúan al mismo tiempo. Y acá quiero compartir con ustedes una pregunta como para empezar a enfocar el tema. ¿Qué nos viene a la cabeza cuando escuchamos este término de métodos multivariados o análisis exploratorio de datos? ¿Pensamos en fórmulas complicadas o en herramientas para entender mejor los problemas sociales, cotidianos, reales que tenemos en nuestra región o en nuestro país o en el mundo? El foco que nosotros queremos darle a esta materia no está en hacer cuentas, sino en aprender a usar herramientas que sean útiles para comprender mejor la realidad socioeconómica con rigor y con sensibilidad. Desde ese lugar, nuestro objetivo pedagógico tiene que ver con que ustedes puedan, al final de esta materia, hacer un análisis serio de un grupo de datos e incluir en ese análisis todo lo que es el análisis o el tratamiento previo de los datos, donde aparecen ahí los datos ausentes y los outliers, que son grandes desafíos que tenemos cuando empezamos a preparar la data para después aplicar alguna de las herramientas que vamos a aprender. Por supuesto, conocer las posibilidades y en particular las limitaciones que tienen los métodos exploratorios multivariados. Es decir, necesitamos que ustedes sepan para qué sirve y para qué no sirve cada uno de los métodos que vamos a abordar. Reconocer cuándo tiene sentido, cuándo no tiene sentido aplicar estas herramientas. Producir informes claros, entendibles para otros usuarios con resultados bien comunicados. Y claro, y por supuesto, debemos obtener o manejar, perdón, software que sean útiles para aplicar este tipo de herramientas. En particular, vamos a trabajar con R y quizás tengamos alguna posibilidad de generar alguna alternativa con otro software que sean abiertos para que sea fácil, accesible el uso de estas herramientas que vamos a trabajar. Entonces, a nosotros nos gustaría que ustedes puedan pensar qué es lo que les gustaría poder responder con datos al terminar esta materia. ¿Qué pregunta socioeconómica, qué fenómeno socioeconómico les interesa lo suficiente como para poder dedicarle el tiempo, el esfuerzo, la energía a esta actividad y pensar en un trabajo final, en una tesis o en un proyecto de investigación? Desde ese lugar, nos gustaría que ustedes puedan conectar con el contenido que nosotros vamos a abordar en esta materia. Para entender por qué existe la carrera y en particular los contenidos que nosotros vamos a recorrer juntos, tenemos que entender que durante mucho tiempo una buena intuición, una experiencia suficiente, era más que sobrado para poder tomar decisiones. Con esos elementos alcanzaba. En el día de hoy está clarísimo que esta lógica cambió absolutamente. Las decisiones relevantes cada vez más se apoyan en datos y estos datos se pueden generar en diferentes espacios. Tenemos por un lado la Big Data, donde pensamos en grandes volúmenes de datos que en un principio podrían parecer no tener valor, pero que cuando uno empieza a navegar por ellos encuentra información muy valiosa. Por otro lado, tenemos bases de datos, tenemos tablas de Excel, tenemos información en escala menor a la Big Data y que también es muy útil para la toma de decisiones en relación siempre, claramente, al tamaño de la organización que está abordando
esta introducción a lo que llamamos la cultura data-driven o la cultura en datos. Entonces, si las decisiones hoy se toman basadas en evidencia o basadas en datos, ¿quién produce esos datos? ¿Quiénes son los que se ocupan de limpiar esos datos, de analizarlos y de explicarlos de manera que tengan sentido y que sean accionables? Y ahí es donde entra la carrera. Ahí es donde entra el tratamiento y el análisis de datos, y en particular el enfoque en la investigación socioeconómica. ¿Por qué? Porque cualquier proceso de toma de decisiones tiene que tener atrás una investigación. Esa investigación será más profunda o menos profunda según el nivel que tenga esa decisión que hay que tomar, pero siempre va a estar basada en un recorrido de cómo llegué de A a B, de B a C. Y ese recorrido no es otra cosa que un proceso de investigación, más o menos complejo, pero siempre está. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que uno podría pensar que la investigación socioeconómica solamente aplica al ámbito universitario, al ámbito de la creación de conocimiento. Sin embargo, eso no es así. La investigación aplica a cualquier situación de vida en la que nosotros tengamos que tomar una decisión. Y esa decisión va a estar más fundada cuanto mejor sea ese proceso de investigación y ese proceso de generación de datos para poder tomar esas decisiones. Muy bien. Vamos ahora a observar un poco esto que les queremos contar también, que tiene que ver con que, como esto de la ciencia de datos aparece ahora, con mucha novedad, de hace unos años acá, mucha gente se podría imaginar que es algo novedoso, que es algo nuevo. Sin embargo, tenemos que entender que esto no nació ahora. En realidad hay toda una historia, hay toda una trayectoria en la creación de este conocimiento que hoy le ponemos ese nombre de ciencia de datos, IO barra análisis de datos. Después vamos a profundizar un poco en esas diferencias. Pero para situarnos, ¿no? En 1962, John Tukey, estadístico estadounidense, se pregunta por el futuro de la estadística y pone el foco en el análisis de datos como ciencia empírica y no solo como matemáticas. En 1974, Peter Naur acuña el término de ciencia de datos. En 1977, la Asociación Internacional de Computación Estadística formaliza un espacio para vincular las estadísticas, la computación y el conocimiento experto. Y para 2001-2002, William Cleveland consolida la ciencia de datos como disciplina independiente y se lanza la primera revista científica especializada. Entonces, ¿por qué nos importa traer esto hoy? Nos importa porque necesitamos entender que detrás de cada una de las técnicas que nosotros vamos a abordar en la materia, hay debates históricos, hay decisiones y hay una comunidad científica que discute cómo convertir datos en conocimiento útil para la sociedad. Entonces, como ven, no es un tema menor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciencia de datos? De lo que estamos hablando es de la extracción de información explotable a partir de datos brutos. Es una disciplina que tiene muchas dimensiones o muchos campos, entre ellos la estadística, la computación y el conocimiento del problema que queremos estudiar. Entonces, una forma de pensar esto tiene que ver con imaginarnos grandes lagos de datos, sobre todo cuando estamos pensando en Big Data, donde se buscan correlaciones, patrones, predicciones, conceptos nuevos, y en esa gran laguna o lago lleno de información aparecen datos de dos tipos, datos estructurados y datos no estructurados. Cuando pensamos en datos estructurados, estamos pensando en bases socioeconómicas, en registros administrativos, ese tipo de cosas. Y cuando pensamos en no estructurados, pensamos en redes sociales, imágenes, audios. Ahora,
no siempre hablamos de Big Data, digamos, la ciencia de datos aborda o se vincula principalmente a la Big Data, pero en realidad no todos los datos surgen de ahí. Muchas organizaciones trabajan con escalas medias o más chicas, lo que se llama medium o small data, y aún así obtienen valor estratégico. Entonces, ¿creen que los problemas socioeconómicos que más nos interesan se estudian con Big Data o creen que se pueden estudiar o abordar con escalas de datos más chicas, pequeñas o medianas? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo lo ven? Pensemos un ratito de eso mientras seguimos avanzando en este contenido. Bien, les decía que aparece en esa laguna de datos que hay, aparecen los datos estructurados y aparecen los datos no estructurados. Como les decía, bueno, en los datos estructurados tenemos registros, tenemos clientes, tenemos reportes, a veces, ¿qué herramientas usamos para abordar estos datos? Herramientas como SQL, Excel, Power BI, ese tipo. Ahora, cuando vamos al grupo de los datos no estructurados, ahí hay herramientas especializadas que permiten abordar esta complejidad de alguna manera que tienen este tipo de información. Y ahí me gustaría también que podamos pensar, por ejemplo, algún problema concreto, como ser la desigualdad de ingresos, el acceso a servicios básicos, la participación política. ¿Qué tipo de datos usaríamos o pensamos que se usa habitualmente para estudiar este tipo de fenómenos o problemas? ¿Se estudiará más con datos estructurados, con no estructurados, con una combinación? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Y si tienen ganas, si quieren investigar un poco, chequeen a ver cómo se hace en la vida real. Así nos vamos metiendo en tema. Bueno, les estuve hablando tipo de Big Data relacionada a la ciencia de datos y también les mencioné que hay volúmenes de datos que tienen otras escalas como Medium Data o Small Data. Entonces, acá lo que queremos básicamente compartir con ustedes es esto, ¿no? No todo es Big Data. Big Data tiene sentido para determinadas escalas de corporaciones, de organizaciones y obviamente de capacidad en términos de recursos, tanto de recursos de capacidades y de competencias de personas, como de recursos económicos para poder realizar las inversiones necesarias para poder sostener este tipo de estructura. También tenemos Medium Data y también tenemos Small Data. Entonces, pensemos, ¿no? Pensemos en Netflix. Netflix analiza 300 millones de suscriptores para recomendar contenido. Y también analiza esa data para poder crear series originales. O sea, estamos hablando de 300 millones de suscriptores que Netflix está en condiciones de abordar con herramientas de Big Data. Amazon es otra empresa también muy conocida que personaliza toda la experiencia de los usuarios en tiempo real. Starbucks usa geolocalización masiva para ver dónde va a abrir una sucursal. Ahora, como hablábamos antes, no todas las organizaciones tienen acceso a Big Data y no todas lo necesitan tampoco. Small Data es poderoso porque es situado, es accesible para las pymes, para los municipios, para las cooperativas, para las organizaciones sociales. No requiere infraestructura costosa en inversiones masivas. Permite análisis rápido y toma de decisiones ágiles. Profundiza en el entendimiento causal de los fenómenos específicos, usando claramente las herramientas que corresponden. Ahí tenemos algunas estrategias. Y es lo más cercano al usuario final y al contexto local. Y aparte, democratiza el acceso a la inteligencia de datos. Entonces, ¿cómo lo podemos ver en un ejemplo?
Un municipio puede usar datos de 5.000 hogares para diseñar políticas de acceso al servicio público. No necesita Big Data. Lo que necesita son datos bien trabajados, representativos y éticamente recolectados. Cuestión que vamos a ver hacia el final de esta clase. Entonces, ¿cómo podemos pensar en Small y Medium Data para que sean útiles e incluso más útiles que Big Data en el contexto de investigar problemas socioeconómicos situados y locales? Creo que hay mucho valor y por eso también tiene mucho valor nuestra carrera, que se basa más en esta parte, ¿sí? Más que en el análisis, perdón, en la ciencia de datos. Sin embargo, me parece como muy interesante que podamos reflexionar sobre las conexiones que hay entre una y otra. Muy bien. Vamos entonces, ya que estamos en esto, a hacer esta aclaración como para ubicarnos. Los términos se usan muchas veces como sinónimos porque son más accesibles para que se entienda cuando uno habla con personas que no forman parte del ecosistema de los datos. Sin embargo, análisis de datos, el análisis de datos es un subconjunto de lo que se conoce como ciencia de datos. Entonces, cuando uno habla de ciencia de datos, de lo que está hablando es de todo el proceso de recopilación, gestión, tratamiento, modelación y presentación de los datos. Y el análisis se focaliza en qué? En darle sentido a esos datos, interpretarlos para responder preguntas concretas. Entonces, un científico, digamos, alguien que se forma como científico de datos, puede diseñar todo el flujo, ¿no? La arquitectura para recolectar o captar esa data, para generar, para armar las bases de datos, para que esas bases de datos se conecten con un tablero de visualización, etc. Eso, y generalmente las carreras que están más vinculadas a esto tienen más que ver con la programación. Ahora, el analista, ¿cuál es su función y cuál es el valor que agrega esto? El analista es el que interpreta esos datos, es el que conoce el problema y es el que asegura que esos datos sean accionables. Es decir, que esos datos permitan tomar decisiones para hacer algo con ese problema. Y ahí estamos nosotros, en ese mundo, en esa parte del mundo de la ciencia de datos, estamos nosotros con esta carrera donde les contamos cómo es este proceso de análisis y todo lo que hay atrás y todo lo que tenemos que asegurar que esté para poder llegar a la instancia del análisis. Muy bien. Entonces, los métodos multivariados, que es lo que vamos a abordar nosotros, forman parte de la caja de herramientas del analista de datos. En esta materia vamos a ver componentes principales, análisis factorial, análisis clúster, es decir, el segmento de los métodos multivariados que son descriptivos. No los explicativos, eso se aborda en otros contenidos, pero sí los que son descriptivos. Entonces, esto nos va a permitir entender cómo generar clasificaciones o cómo reducir grandes cantidades de datos a variables que sean comprensibles y que resuman la información de un gran conjunto. No en términos de cantidad de casos, sino de cantidad de variables. Ya lo vamos a ver. Bien, ahora, para poder entrar en el mundo de los métodos multivariados, antes tenemos que hacer algo que no podemos pasar por encima, que es el análisis exploratorio de datos. Entonces, ¿esto por qué? Porque primero tenemos que entender los datos, tenemos que entender la estructura y tenemos que entender los problemas que pueden tener o no esos datos, antes de pensar en usarlos para algo. Y todo eso lo vamos a hacer en el análisis exploratorio de datos. Entonces, ahora ya entendemos que el corazón de la clase de hoy es el análisis exploratorio de datos. ¿De qué hablamos cuando hablamos
de análisis exploratorio de datos? Bueno, hablamos del proceso de limpiar, transformar, analizar y visualizar datos para extraer insight, para extraer información. ¿Para qué sirve? Para asegurar que todos los análisis que se hagan después sean válidos, sean precisos, robustos, éticos y generen información de calidad para la toma de decisiones. Entonces, me gusta pensarlo como la brújula que va a orientar todo el viaje analítico, desde la limpieza hasta la modelización avanzada. Sin esa brújula podemos caminar un montón, pero no vamos a tener dirección. Y por eso necesitamos introducirnos en este mundo. Vamos a ampliar. ¿Por qué el análisis exploratorio de datos es vital en el mundo de la analítica? Les voy a dar algunos elementos y ustedes después lo van a poder profundizar. Primero, porque nos permite entender la estructura y la calidad de los datos. Es decir, identificar distribuciones, detectar outliers y analizar valores faltantes. Por otro lado, nos permite también validar supuestos estadísticos, como los supuestos de normalidad, de homocedasticidad, de linealidad, decidir si aplicamos pruebas paramétricas o no paramétricas según el conjunto de datos con el que nos encontremos. También nos permite guiar la elección de la técnica, es decir, decidir si lo que tenemos que hacer con esos datos es una regresión, un análisis de conglomerado, un análisis factorial, un análisis por componentes principales. También nos permite mejorar la interpretabilidad y la comunicación, es decir, elegir buenas visualizaciones y contextualizar los datos con los que estamos trabajando. También prevenir errores y sesgos, que no es un tema menor el día de hoy, detectar errores de cargas, sesgos de muestreos, indicadores mal elegidos. Fundamentar decisiones, miren que se los avanzo acá, fundamentar decisiones metodológicas como estrategias de imputación, transformaciones y exclusión de casos si fuera una decisión metodológica que tenemos que tomar. Entonces, pensemos una variable como la variable ingreso con un par de valores extremadamente altos. Si nosotros no hacemos un buen análisis exploratorio de datos, podemos concluir, como muchas veces pasa, que el ingreso promedio es alto, cuando en realidad la mayoría está muy por debajo de esos valores. Entonces, esto solamente lo vamos a poder captar si hacemos algún análisis de estadística descriptiva, si encontramos o si buscamos si hay outliers o no, y tomamos decisiones respecto de qué hacemos con esos outliers. ¿Los dejamos? ¿No los dejamos? Bueno, eso ya lo vamos a ir profundizando más adelante. Lo que les quiero decir es que si nosotros no hacemos este análisis, muchas veces vamos a llegar a conclusiones equivocadas. Conclusiones erróneas nos van a llevar a diagnósticos que no están correctos, con lo cual la decisión que se tome sobre eso no va a estar bien, no va a servir. Entonces, esto es importante que lo podamos incorporar y muchas veces es un desafío abordar el análisis exploratorio de datos, sin embargo, es lo que te asegura la calidad de lo que vas a generar después. Y trayendo esto de conclusiones engañosas, ¿ustedes conocen ejemplos de justamente conclusiones que no sean reales y que se hayan sacado a partir de, por ejemplo, promedios que estén mal interpretados? ¿Lo vieron alguna vez? ¿Les resonó cuando ven una noticia y quizás tiene ahí un sesgo o no está interpretando adecuadamente los datos? Suele pasar, ¿no es cierto? Bueno, lo que queremos hacer acá es evitar que eso nos suceda a nosotros, no nos puede pasar. Bien, para eso, para ordenar, digamos, todo este proceso, vamos a repasar lo que es el ciclo de vida de los datos. El ciclo de vida de los datos tiene estas etapas que son la recolección, la limpieza, el análisis y la visualización. Cada uno de estos pasos tiene decisiones técnicas y también tiene decisiones éticas. Y esto nos parece relevante
y lo ponemos en negrita, lo subrayamos, lo resaltamos, porque hay mucho atrás de esta palabra y es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado ahí. Una mala decisión en cualquiera de estas etapas claramente va a distorsionar las conclusiones. Y también va a alterar los resultados de las técnicas que nosotros usemos después con esa base de datos o con esa tabla. Entonces vamos a tomarnos un ratito para repasar un poco cada uno de estos pasos o de estos momentos dentro del ciclo de vida de los datos. Cuando hablamos de la recolección de datos, estamos hablando primero de dónde salen esos datos, qué método se usa y algunas consideraciones ahí. La fuente de datos pueden ser bases de datos, archivos con diferentes formatos, CSV, por ejemplo, APIs, sensores, redes sociales, registros administrativos, ¿sí? La fuente, el lugar en donde hacemos la extracción de los datos, puede ser cualquiera de estas e incluso otras que no estén mencionadas acá. El método, la forma en la que vamos a extraer esos datos, pueden ser por encuestas, pueden ser por scrapping, pueden ser por experimentos, pueden ser por observación y un montón de formas más. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta o las consideraciones que no nos pueden faltar es la calidad de los datos, el tamaño de la muestra y la representatividad. Entonces ya sabemos que la calidad de los datos va a estar asociada, por supuesto, a la ética, que ya lo vamos a ver, a la forma en que se extrae esa información y a que el método sea el adecuado. Y por otro lado, cuando pensamos en el tamaño de la muestra y en la representatividad, este es un tema que tenemos que abordar y que siempre tenemos que tener en cuenta, porque nosotros no podemos generalizar a una población información que extraemos de una muestra que no es representativa. Entonces muchas veces le preguntamos a 30 y decimos, no sé, en toda la provincia pasa tal cosa. En realidad lo que podemos decir es que a esos 30 le pasa tal cosa. Pero no podemos generalizar a toda la población si esa muestra no fue adecuadamente diseñada y esos datos no se tomaron siguiendo la metodología que corresponde para asegurar que esa muestra sea representativa. Entonces, bueno, fíjense todo lo que va entrando en cada una de estas etapas. Bien, entonces, acá la pregunta clave es, ¿a quiénes estamos incluyendo y a quiénes estamos dejando afuera con nuestras fuentes de datos? Entonces, aparte de la muestra, aparte de asegurarnos que haya una buena representatividad en términos del fenómeno que yo quiero estudiar, también debemos tener cuidado con lo que se llaman los sesgos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien. Etapa de limpieza. La limpieza es la parte menos glamorosa, es un esfuerzo enorme, tenemos que hacer mucho trabajo acá y es clave en este proceso, en el ciclo de vida de los datos y en el proceso que te asegura la calidad de la información que vas a generar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de limpieza? Hablamos primero de identificar y tratar los datos faltantes, ¿sí? Los espacios vacíos, esas celdas vacías que aparecen a veces en los resultados de una encuesta, en una base, en un registro, en algo que nos pasa. Después detectar y corregir errores, duplicados, registros mal cargados o outliers. Acuérdense que los outliers son esos valores que no acompañan el comportamiento general de los datos. Y también en esta etapa se incluye la estandarización y la transformación de los datos, si es necesario, cuando es necesario. Entonces acá también vamos acá en esta parte a codificar los datos, a tabular, bueno, vamos a hacer vamos a dejar como la base, la tabla preciosa, completa, linda, para poder después avanzar con la etapa de análisis. Acá hay una regla empírica que muchas veces, capaz que ya la escucharon, es esto, ¿no? De que el 80% del tiempo
nos lleva la limpieza de los datos, es decir, dejar la tabla o la base en las condiciones óptimas para que el 20% del tiempo restante nos dediquemos a analizar. Es decir, capaz que la parte que más nos gusta es la parte de analizar. Esa parte es la que nos lleva menos tiempo, porque la que lleva más tiempo es toda la previa, que es esta etapa de limpieza. Sí, es un trabajo aburrido, sí, puede ser secundario, sin embargo es el núcleo, es lo que nos asegura la calidad de los datos. Así que necesitamos prestarle mucha atención. Muy bien. Luego está el análisis de los datos, una vez que ya tenemos toda nuestra base preciosa, bien armada, bien completa, bien robusta. Ahí vamos a empezar el proceso de análisis en la primera parte, ¿no? ¿Qué es esto? Acá tenemos como muchas opciones. Podemos hacer análisis descriptivos y exploratorios que tienen que ver con las preguntas de qué pasó o qué pasa, depende si tenemos algo, una base o sí, una base que sea transversal o longitudinal, bueno, depende cómo tengamos la info. Podemos contestar sobre la historia, sobre el recorrido, sobre el presente. Acá podríamos analizar ventas o ver indicadores sociales, bueno, hay un montón de cosas acá para ver. Otro tipo de análisis es el análisis explicativo y predictivo, que es por qué pasó o, o qué va a pasar. Entonces ahí lo que se hace es investigar las causas que generan un determinado fenómeno o problema. Entonces ahí ya hay relaciones de causalidad en la primer fase, en lo descriptivo, o en lo exploratorio, uno lo que ve son muchas veces correlaciones, ¿no es cierto? Asociaciones entre variables. Sin embargo, cuando uno ya quiere explicar, necesita avanzar un paso más hacia lo explicativo y a veces, y una vez que tiene lo explicativo, hacia lo predictivo, en el sentido de encontrar una causa-efecto o una variable que explique el comportamiento de otra. Y por otro lado, tenemos el análisis prescriptivo, perdón, vuelvo para atrás, acá todavía, voy a abrir acá a ver si me permite, acá, para que podamos repasar esto. El análisis prescriptivo tiene que ver con qué acción vamos a tomar. Entonces acá es como de planificar las intervenciones y se pueden hacer muchos escenarios, se puede jugar cuando uno encuentra las relaciones de causalidad, puede decir, bueno, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué efecto tiene en esta variable, que es la que yo estoy queriendo analizar? ¿Qué pasa si hago esta otra cosa? Bueno, entonces ahí en el análisis prescriptivo es donde yo puedo jugar a ver, tocando diferentes variables, qué efectos tengo y en función de eso ver cuáles son los planes de acción para resolver un X problema que sea que esté analizando. Entonces, en esta materia, nosotros vamos a movernos con más fuerza en lo descriptivo y en lo exploratorio. Siempre va a estar conectado a preguntas que van a tener atrás o que van a querer buscar una causa o un sentido de por qué sucede. Sin embargo, en esta parte nosotros nos vamos a quedar en la primera fase, en entender qué es lo que pasa, para después en otras materias poder abordar toda la cuestión más explicativa y predictiva. Muy bien. La última etapa en el ciclo de vida de los datos es la visualización. Entonces, acá vamos a hablar de tipos de gráficos, hay gráficos que se adecúan a los diferentes tipos de variables y a la cantidad de variables que uno quiere mostrar. Entonces, en el análisis univariado es más sencillo, en el análisis multivariado es un poco más complejo. Sin embargo, la visualización de datos es clave para poder darle sentido a todo el análisis que hicimos, es decir, a todo el trabajo que hicimos antes de llegar a este momento. Y acá queremos incorporar un concepto que habitualmente no se usa y que es muy importante, que es el storytelling con los datos. Entonces, ¿qué les queremos decir con esto? Que no se trata solo de mostrar los números, sino de construir la historia
alrededor de ese número y conectar esos números con el problema o con esos datos o esos indicadores con el problema que yo estoy estudiando, que estoy abordando, que estoy tratando de entender. Y esta construcción, esta historia o este relato alrededor de esos números tiene que ser convincente, tiene que ser clara y tiene que ser significativa. Entonces, el desafío que tenemos en las ciencias sociales, aparte, es que esta historia sea fiel a la evidencia, sea sensible al contexto y sea políticamente responsable. Y acá les dejo también algo para que ustedes revisen cuando pasean por Instagram, por Twitter, por Facebook, por cualquier red social, y vean y observen los gráficos o los datos que aparecen, cómo, cómo esa información les impacta, cómo les cambia la forma de pensar, si sucedió alguna vez o no les pasó nunca. Bueno, ese tipo de cosas estaría bueno que ahora miremos y veamos, a ver, bueno, esto de dónde viene, me parece real. Ah, no sabía esto, mirá qué interesante. Bien, ese tipo de cuestiones está muy buena y cuanto mejor está desarrollado el storytelling y cuanto más efectivo es ese storytelling, mejor es la manera en que el usuario incorpora esa información. Entonces, fíjense que nosotros no solo tenemos que formarnos como analistas de datos, sino también como comunicadores de esos datos, comunicadores, comunicadoras de esos datos. Por eso me detengo acá un ratito para que ustedes lo profundicen después, busquen cómo hacerlo, generen herramientas que les aseguren que ustedes puedan realmente comunicar de la manera adecuada todo ese trabajo que se hizo, que tenga valor, que tenga sentido para la persona que está leyendo esa información. Bien, y acá queremos volver a algunas cosas que hemos mencionado a lo largo de este recorrido de hoy, que tiene que ver con los sesgos en el análisis de datos. Esto es una llamada de atención. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos sesgos al hacer lecturas, tenemos sesgos al hacer interpretación, tenemos sesgos nosotras las personas, pero también tiene sesgos la inteligencia artificial, bueno, todo lo que tenga una programación atrás tiene los sesgos de quienes lo programaron. Y muchas veces esos sesgos se potencian. Entonces, acá nosotros tenemos que estar atentos y ver qué abordaje podemos encarar para mitigar los efectos de esos sesgos. Primero, saber que existen. Segundo, cuando estemos adelante de eso, poder, de nuevo, generar herramientas o estrategias que nos permitan mitigar, reducir el efecto de esos sesgos. Bien. Entonces, ¿los sesgos qué son? Son desviaciones sistemáticas en la recolección, en el procesamiento o en la interpretación que distorsionan los resultados de la información o de los datos que estamos construyendo. Entonces, es como ponerse gafas oscuras, seguimos viendo, pero de una manera alterada. ¿Cuáles son los sesgos que aparecen con más frecuencia? Les puse algunos, hay un montón. Sesgos de selección, cuando la muestra no es representativa y a ver, uno puede trabajar con muestras no representativas, lo que pasa es que no lo puede generalizar. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Entonces, ¿cuándo voy a tener sesgo de selección? Cuando tengo una muestra no representativa y digo que es para toda la población. Eso está mal. Si tengo una muestra representativa, no representativa, perdón, bueno, lo que diré es que lo que encontré es de ese conjunto de personas que relevé, pero no lo voy a generalizar. Y entonces ahí no entro en el sesgo de selección. Bien, eso digo por un lado. Por otro lado, por ahí si no está bien diseñada o si ni siquiera diseñé el muestreo, ¿no? Entonces salgo a encuestar usuarios de redes sociales y encuesto a todos y después digo que eso corresponde a adultos mayores. Y no hice un chequeo de las edades de quienes me respondieron para ver cuál es el subconjunto que corresponde a los adultos mayores. Bueno,
ese tipo de cuestiones, por eso digo, no es un tema menor el tema del muestreo, el diseño muestral. Bien, después tenemos el sesgo de confirmación, que busca confirmar, o sea, va a buscar solamente los indicadores que muestren lo que yo quiero demostrar. Ahí nos alejamos de lo que es la neutralidad, lo que intentaríamos llamar neutralidad o de lo que es realmente la evolución de la ciencia, ¿no? La ciencia evoluciona, el conocimiento evoluciona por contraste, por contrastación, por tratar de demostrar que eso no es así. Y mientras no se muestre que eso no es así, entonces esas teorías o esas ideas permanecen en el tiempo. Ahora, muchas veces puede pasar incluso en una organización, ¿no? Que un gerente quiere mostrar que está haciendo re bien su trabajo. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a usar solamente los indicadores que den cuenta de eso. Claro, le sirve para el gerente para demostrar que está haciendo bien su trabajo. Ahora, ¿le sirve a la organización? ¿Realmente esa información mejora la performance de la organización? Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado con estos sesgos de confirmación. El sesgo algorítmico, ¿sí? Modelos entrenados con datos históricos discriminatorios, está lleno. Tenemos, está lleno y digo, hay mucha evidencia de estos sesgos. Leía el otro día un caso de cuando, por ejemplo, una mujer hace una consulta a la IA, se hizo una investigación, se hizo un proyecto de investigación donde con el mismo... Eh, con la misma consigna se le pedía a varias inteligencias artificiales que propusieran una presupuestación para un trabajo que hacía una mujer y que hacía un varón. O sea, el mismo trabajo hecho para una mujer, por una mujer, y el mismo trabajo hecho por un varón. Bueno, la IA lo que hace es darle al varón un presupuesto más alto, siempre. Entonces, ahí tenemos un sesgo algorítmico, digamos, ahí tenemos un error en el algoritmo que está para el mismo trabajo, para las mismas capacidades. Si es varón, vale más, si es mujer, vale menos. Entonces, este es un sesgo que hay que revisar. Digo, porque fue justo lo último que leí, pero así como este hay un montón, hay cuestiones que tienen que ver con desde dónde, desde qué lugar estás usando, por ejemplo, la IA. Ustedes piensen que, por ejemplo, la IA está construida con modelos que tienen que ver más con Estados Unidos o con Europa y no con Latinoamérica. Y de hecho hay todo un proyecto de IA para Latinoamérica que lo están llevando adelante algunos países en nuestra región, no nosotros, pero sí otros países donde justamente se están entrenando los algoritmos con nuestra realidad. Bien. Después hay otro sesgo que es el sesgo de medición, que tiene que ver con instrumentos o con preguntas que están mal diseñadas. Entonces eso también te va a llevar cuando vos no armás un buen cuestionario, cuando las preguntas no están bien hechas, a que tengas resultados que no van a servir para lo que vos querés medir o para lo que vos querés estudiar. Bien, ¿cuáles son las estrategias que tenemos para poder mitigar estos sesgos? Primero, pensar en diversificar fuentes de datos, validar con técnicas estadísticas, auditar los algoritmos buscando la discriminación y estimular el pensamiento crítico siempre, cuestionando, digamos, de dónde vienen estos datos, qué es lo que no me están diciendo, cuál fue la metodología que se usó para captar esa información, cómo se trataron esos datos, cómo llegan a estas conclusiones, bueno, todo el proceso, o sea, toda la trazabilidad de lo que está atrás de lo que nos están mostrando. Entonces, más que preguntarnos qué técnica uso, también tenemos que preguntarnos qué sesgos puedo estar introduciendo sin darme cuenta. Y tengo que ir a chequear esos sesgos para asegurarme que no los esté replicando. Deme un segundo. Ahí está. Bien.
Probablemente lo conozcan a nuestro amigo Clive Humby. Él es el matemático y emprendedor británico que instaló esto de que la data is the new oil, es decir, la data es el nuevo petróleo. Bueno, si tuvimos esto, 2006, básicamente esta comparación es muy potente, pero también necesitamos tensionarla un poco. ¿Qué pasa si tratamos los datos como petróleo, no? Caemos en un modelo extractivo, es decir, extraer valor sin cuidar a las personas, sin transparencia, sin considerar los derechos, ¿no? Todo lo que metemos adentro de ese conjunto que llamamos ética en el uso de los datos. Las empresas o las instituciones que operan con modelos extractivos terminan degradando la experiencia de las personas y erosionando su credibilidad. Entonces, un modelo ético en el uso de datos muestra que la confianza, la intención de compra, la lealtad y la disposición a compartir datos aumenta cuando hay prácticas responsables. Entonces, la pregunta es, ¿queremos una economía, queremos seguir una economía política de los datos donde pocos extraen valor o un modelo donde los datos se usan para mejorar el bienestar social de manera justa, ¿no? Entonces acá les dejo algunas cuestiones también para que ustedes reflexionen junto con esta pregunta, ¿no? ¿Para qué estamos trabajando? ¿O para qué vamos a trabajar? ¿Y en qué modelo vamos a trabajar? ¿Vamos a trabajar en un modelo extractivo, en un modelo donde a mí no me importa el que me está dando la data, no me importa sacar la información sin consentimiento, sin que entiendan bien qué es lo que me están dando? ¿O en un modelo ético de cuidado, sostenible en el tiempo y que mejora el vínculo entre quien me está dando la información y la empresa que lo está generando? Y acá esto nos lleva directamente a hablar de la ética en el uso de los datos. Directo. La ética no es solamente cumplir una ley o algo así, sino es comprometerse con un proceso de transparencia, de justicia y de responsabilidad social. Y acá hay algunos principios fundamentales que nosotros en nuestra disciplina no podemos dejar de tener en cuenta. Primero, la privacidad y el consentimiento. Entonces, datos personales, recogidos siempre con consentimiento informado. Después, la equidad y la no discriminación, evitar modelos que reproduzcan desigualdades. Entonces, eh, por ejemplo, haga el caso, ¿no?, de los algoritmos que niegan créditos a minorías o a mujeres. Otra cuestión es la transparencia, es decir, documentar la metodología, los criterios que se usaron para tratar los outliers, imputar datos faltantes, bueno, todo el procedimiento metodológico con el cual se abordó el tratamiento de la data. Para eso es muy útil, nosotros lo usamos mucho, la bitácora. Entonces, la bitácora constituye una herramienta esencial para asegurar la documentación de todo el proceso o de nuevo, toda la trazabilidad que se pueda hacer en la generación de un dato, todo lo que está atrás, todas las decisiones metodológicas que yo tomé o que el grupo tomó o que el equipo tomó, tienen que estar documentadas, tienen que estar escritas y tienen que estar justificadas. Y también la responsabilidad de asumir errores y corregirlos. Es decir, si un dato no me da bien, puede ser porque me equivoqué, entonces yo tengo que revisar. No deberíamos tener problemas en revisar para atrás si tomé mal alguna decisión y volver a calcular. Entonces este proceso iterativo lo tenemos que ir haciendo a lo largo de todo el recorrido en nuestro tratamiento de datos. Entonces, acá ustedes tienen como algunas situaciones éticas y no éticas, ¿no? Lo ético es anonimizar los datos personales siempre. Lo no ético va a ser vender datos sin consentimiento.
Lo ético es corregir errores en publicaciones, lo no ético es ocultar datos que no sean favorables para lo que yo estoy queriendo mostrar. Lo ético es usar datos públicos con licencia, lo no ético es plagiar bases de datos. Bueno, y así un montón de ejemplos más. Lo importante acá es que como futuros analistas, ustedes van a tomar decisiones que no son solo técnicas, sino que también son políticas y son éticas. Y por eso nos parece súper relevante esta parte de la clase para que ustedes realmente incorporen todas las estrategias posibles para cuidar los sesgos y todas las estrategias posibles en el uso ético de los datos. ¿Por qué? Porque ¿quién se beneficia y quién se perjudica con la forma en que usamos los datos? Entonces necesitamos estar como todo el tiempo chequeando esto, ¿no? ¿Quién se puede perjudicar y quién se puede beneficiar cuando nosotros presentamos una determinada información? Por eso tenemos que asegurar que esa información sea consistente, sea rigurosa, principalmente rigurosa, y mucho cuidado con eso. Bien, volviendo a lo que mencionaba nuestro amigo sobre la explotación de los datos como si fueran petróleo, en realidad esa fue como la primera interpretación que se hizo, ¿no? Cuando él salió con esta frase, lo primero que hizo todo el mundo fue salir a captar datos sin ningún tipo de observación de qué es lo que estaba haciendo. En la medida que pasó el tiempo, en realidad lo que, lo que quería efectivamente, o a lo que refería efectivamente Clive Hamby, era en que, claro, sí, los datos son como el petróleo, pero no son útiles en bruto. Hay que refinarlos, hay que procesarlos, hay que convertirlos en algo que tenga valor. Es decir, él estaba pensando en todo el proceso de tratamiento, o lo que nosotros llamamos el análisis exploratorio de los datos, para darle valor y sentido a esa data que se estaba generando. Y también él hacía referencia a la revolución económica ligada al petróleo, que tiene mucho que ver con muchos paralelismos con la revolución actual de los datos, ¿sí? Todo lo que es la refinación, los subproductos, la destilación, la innovación, bueno, todos los procesos asociados a la captación del petróleo y el uso, al final, bueno, lo mismo se puede pensar en términos de datos. Pero bueno, a diferencia del petróleo, los datos están ligados a personas, están ligados a derechos y están ligados a historias de vida, sobre todo con el enfoque que le vamos a dar nosotros, que tiene que ver con un contexto socioeconómico. Entonces, cada vez que refinamos datos, tenemos que preguntarnos si estoy maximizando el valor económico solamente o también el valor social, el valor democrático y el valor humano de esos datos. Y con esto queremos ir a nuestro mensaje central. El análisis exploratorio de datos no es un trámite previo, es un proceso iterativo que garantiza que todo lo que viene después sea válido, sea preciso y sea ético. Sin un buen análisis exploratorio de datos, podemos terminar aplicando pruebas estadísticas inadecuadas, sacando conclusiones sobre datos corruptos o mal interpretados, o reproduciendo sesgos graves que afectan a personas reales. Entonces, por esto decimos que el análisis exploratorio de datos es la brújula de todo el viaje analítico, desde la limpieza inicial hasta las técnicas multivariadas más complejas que vamos a ver más adelante. Y por esto, para la próxima clase, les proponemos que piensen en algún fenómeno, en algún problema socioeconómico, en alguna cuestión concreta que sea de interés y que ustedes se pregunten a partir de esto que les moviliza, bueno, si tuviera que empezar a hacer un análisis exploratorio sobre una base asociada a este problema, ¿qué sería lo primero que miraría? ¿Y por qué lo miraría? Con esto los dejamos hasta la próxima clase. Muchas gracias.